¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenos días. Quiero compartir con ustedes la lectura del viernes 14 de abril y este es el libro segundo de Samuel a partir ya del verso 1 del capítulo 3. Los primeros 11 versículos nos narran lo que está ocurriendo en esta historia fascinante de la palabra de Dios. Ahora recordemos que estamos viendo ya que ya Saúl ha muerto, pero ahora ya David comienza a consolidarse como el hombre que ha escogido Dios para ser rey. Sin embargo, aparece otro personaje aquí llamado Abner. Y Abner es quien fuera general del ejército de Saúl, ahora es protagonista porque ha empezado a actuar de una manera que deja mucho que desear. En realidad Abner está desobedeciendo realmente al Señor por haber hecho lo que hizo. Recordemos, nombró a Isboset rey de Israel, ¿sí? No tomando en cuenta a David. Entonces esto provocó una división. Ya en el día de ayer veíamos que hubo un enfrentamiento donde murieron varios hombres de Abner, por cierto, y algunos hombres de David. Entonces esto está, de alguna manera, esta decisión de Abner está causando estragos en el mismo pueblo de Israel. Y dice el capítulo 3: este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Y bueno, la lectura de hoy la noto que está dividida en tres partes. La primera parte es lo que te acabo de leer, que dice que comenzó una larga guerra entre el ejército de Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, esa guerra que se fue dando batalla tras batalla, se notó que David se volvió cada vez más fuerte, mientras que Saúl se iba debilitando con toda su dinastía. Esto era de esperarse, puesto que Isboset con Abner no estaban caminando en la voluntad de Dios. Entonces se fue debilitando el ejército. La segunda parte de la lectura, vemos aquí que David tuvo hijos, dice que le nacieron varios hijos. Y aquí esto puede causar un poquito de confusión o preocupación en mucha gente. ¿Por qué David tuvo 6 hijos de 6 mujeres? O sea, nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Sí? ¿Por qué Dios lo permitió? Y bueno, recordemos lo que dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces muchas veces el Señor, y lo que le pasa a David aquí, le puede estar pasando a cualquiera de nosotros, que generalmente hacemos cosas que no son buenas, pero Dios no nos manda un rayo, ¿sí? Sino que permite que de repente tú tomes algunas decisiones o hagas algunos pactos con gente que al final te va a hacer daño, pero Dios no lo permite. No envía un profeta a tu casa, no envía al pastor ni nada. Tal vez el pastor predica el domingo, pero pues tú te haces ahí con el sombrero, ¿verdad? Y no te dejas guiar, lo que sea. Pero muchas veces Dios permite que el hombre tome decisiones que más a la larga se va a dar cuenta que fueron decisiones equivocadas. Pero aquí vemos a un David que tiene 6 hijos con 6 mujeres diferentes, ¿sí? Ahora, quiero decirte algo muy importante. Cuando algunos preguntan, pero pues no que David era un hombre bueno, o no que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y todo lo que se ha dicho, la palabra de Dios así lo dice. Pablo lo reafirma en un discurso que él dio. Pero quiero decirte algo: el hombre David sigue siendo humano. El hecho de que se hable de él que haya sido un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios no significa que fuese perfecto. No, David fue un hombre común y corriente, y muchas veces fue un hombre más corriente que común. Sin embargo, tuvo cosas que Dios siempre vio buenas en el corazón de David. David siempre estuvo preocupado por honrarla a Dios, por cantarle a Dios, por componerle a Dios, y también estuvo preocupado también cuando a él le hicieron ver que se había equivocado. Él siempre reconoció sus pecados, y en más de una ocasión, no en todas, pero siempre él
quiso consultar a Dios antes de tomar una decisión. Cosas que David tuvo dignas de imitar. No te quiero decir que imites esto que está escrito aquí, que dice que fue padre de 6 hijos, de 6 mujeres diferentes. Acuérdate eso, y termino este comentario con eso para que no entres en duda. Si el Señor hubiera establecido que el hombre tuviera 6 mujeres, entonces a Adán en el huerto le hubiera sacado 6 costillas y le hubiera traído a 6 mujeres, y David, pues, y Adán hubiera dicho, bueno, pues, qué paquetote, ¿verdad? Pero le hubiera entrado, ¿verdad? Sí, pero no fue así. El modelo original dice un hombre y una mujer. Clarísimo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo habla del matrimonio, nunca se refiere a un hombre con varias mujeres. Él siempre se refiere a un hombre y a una mujer, y dice, y los dos ya no serán más 2, sino uno. Entonces es muy claro. Y el apóstol Pablo, en la revelación que tuvo, dice que el matrimonio tiene mucha similitud. La relación del esposo con la esposa tiene una similitud muy grande en la relación de Cristo con su iglesia. Observa bien que usa singular. No dice Cristo con sus 6 iglesias, no, dice Cristo con su iglesia. Entonces es muy claro que la poligamia nunca fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad del hombre, pero nunca la voluntad de Dios. Entonces, escúchame bien, si tú de repente has tomado una decisión equivocada y sientes que nadie te dijo nada, y pues no, incluso Dios te sigue bendiciendo, hasta te enfermaste y Dios te sanó, no significa que lo que hiciste estuvo bien. Pero aguas, las consecuencias de tu error vendrán después, y entonces tendrás que enfrentarlas. Eso es muy, muy importante. La tercera parte de la lectura de hoy te la comparto, ya se me fueron 7 minutos, y bueno, es que Abner sigue organizando el ejército enemigo, diríamos así, con Isboset, pero Abner comete un ilícito, comete fornicación, se acuesta con una mujer que había sido concubina del rey Saúl, ya ahora muerto. Entonces Isboset le reclama y le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te metiste con una mujer que fue, pues, mujer de mi papá? ¿Sí? Entonces Abner saca el verdadero Abner, ¿sí? Ese Abner labioso, ese Abner, no, tú vas a ser rey porque tú eres el hijo de Saúl, yo te voy a apoyar, mira, haremos una gran nación. No sé, eso no lo dice la Biblia, pero en realidad Abner tuvo que haberle vendido esa mentira a Isboset. Pero ahora que Isboset, como rey, ya en funciones, le reclama eso, que tiene que ver con la moralidad y la pureza, Abner saca el verdadero Abner. Se pone enojadísimo, y aquí es donde sale el verdadero Abner, el mentiroso, pero el que sí sabe la gran verdad de David. Y quiero que escuches el discurso de Abner. Te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: se puso furioso y dijo, ¿soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas? Le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? Es como si le dijera, con todo lo que hice por tu familia, ahora yo hago fornicación, hago ahí una relación, ¿verdad?, escondidas, y tú te enojas. Ay, pero ¿qué te pasa? Si eso es un pecadito chiquito y tú ya te estás espantando, ¿verdad? Pero entonces Abner le dice, ¿es mi recompensa que me culpes de esa manera? Y luego fíjate lo que dice Abner, una palabra contundente y fuerte y muy triste. Dice, que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible por ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá, todo el territorio desde Dan hasta Beerseba. Y dice que Isboset se quedó callado porque le tenía miedo. Estimados amigos, qué triste, ¿no? Es ver a un Abner 2 caras. Y cuando se ve presionado, observa cómo en su discurso lleno de ira dice lo que ya sospechábamos. Abner ya sabía que el reino se le iba a quedar a David.
Fíjate lo que dice, que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Ve, qué fuerte, ¿no? Qué triste. Y bueno, familia, esta es la lectura de hoy. ¿Qué podemos aprender nosotros? Cuidado. Yo creo que ya he explicado algunas cosas respecto a lo de David, pero ahora con lo respecto a Abner, simplemente tengamos cuidado de no caer en la mentira. Cuida tu boca de no ser labioso con personas, ocultándole las cosas por tal de conseguir un beneficio. Cuida tu boca de eso, porque eso es de Satanás. Mentir, engañar, ocultar para conseguir un beneficio es realmente de Satanás. Eso no es de Dios. Ten mucho cuidado, porque Abner primero le vendió la mentira a Isboset y le dijo, tú eres el hijo de Saúl, tú tienes que ser rey. Ahí no le dijo, yo sé que David va a ser rey. No, le dijo, tú tienes que ser rey. Lo engañó. Y ahora, cuando se ve descubierto, arremete contra él, lo humilla y saca al verdadero Abner. Incluso saca la verdad que ya sabía. David iba a ser rey. Familia, tengamos temor de Dios y seamos honestos y transparentes. Señor, yo pido, Padre, que bendigas esta lectura, que bendigas esta palabra, que bendigas a cada persona que la escuchó, Señor. Si hay algo en su vida, si hay algo que está atravesando ahora, algún pecado que está practicando, Señor, ilumínale para que pueda tomar la mejor decisión y poder abandonar ese pecado y arrepentirse y entregar su vida a ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.